Listo, muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando la parte de Solver, tablas dinámicas, elementos calculados y empezamos a ver el concepto de modelo de datos. Entonces, nuevamente vamos a dar como una introducción a ese concepto que es demasiadamente importante aprenderlo a manejar y entender por qué razón y en qué momento se debe utilizar. Entonces ya vamos por acá ya al final. Recuerden que este curso ya termina ¿qué? Con hoy 3 clases creo que es. Sí, 3 clasecitas, 4 clasecitas más o menos lo estamos terminando. Entonces, estábamos trabajando con el modelo de datos. Entonces yo les decía que el modelo de datos se asemeja en la realidad a lo que es el concepto de base de datos. Y yo les decía que hay cierta información que en muchas ocasiones ya manejarla en Excel es un poco complejo. Primero por el número de registros, segundo ya por el tipo de condiciones y elementos que yo ya le tengo que incluir a la información. Entonces eso hace que la información sea tan robusta, tan grande, pues que yo ya tenga que depender de otros programas totalmente diferentes a Excel. Y pues hablábamos de Access como gestor de base de datos, MySQL como gestor de base de datos, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero continuar trabajando en Excel y es muy robusta la información, entonces yo ya no la puedo seguir trabajando como normalmente la trabajamos, que son las tablas de las tablas de las tablas de las miles de tablas que tenemos en un solo libro. No podemos llegar a hacer eso, porque ahí es donde reventamos a Excel, toteamos a Excel por ese mismo cantidad, duplicidad de información que tenemos en un solo archivo. Entonces ahí es donde se recomienda trabajar de forma independiente y más bien conectar a través de otras herramientas. Esas herramientas, pues en este caso sería Power Query, Power Pivot, pero vuelvo y le repito, hay veces, y se los digo y soy muy sincero, hay veces que dependiendo de la información que se esté manejando, ya Excel no es la herramienta idónea, adecuada para seguir trabajando de esa manera. Ya nos toca recurrir a programas específicos que nos resuelvan y nos hagan eso que necesitamos. Entonces, ahí sí, yo entiendo y yo sé que, pues, ya hablar de un desarrollo, y más si yo no soy desarrollador, ingeniero de sistemas, tecnólogo, no tengo conocimiento, pues yo sé que eso nos va a llevar a hacer una inversión de pronto inicialmente un poco costosa, pero créanme que a veces esas son las mejores soluciones. Entonces, en esta imagen se muestra un modelo de datos que se está trabajando desde Excel, pero donde hay una relación entre cada una de esas tablas con respecto a otra. Acá, por ejemplo, entre órdenes y clientes, pues vemos que hay un campo específico que nos conecta estas dos tablas. Entre órdenes y órdenes de detalle también vemos que hay un campo que nos la conecta. Y así sucesivamente con cada una de ellas. ¿De qué partimos? Partimos de que si yo tengo acá una tabla o una hoja de cálculo libros, pues yo voy llenando acá los libros, y yo solamente la información que voy a traer es el ID del autor, el código, la cédula o el NIT. No necesito traer nada más de él. No necesito tener que volver a repetir la dirección, el teléfono, porque yo aparte tengo una tabla que ya almacenó esa información. Y si yo tengo en una tabla esa información, ¿yo para qué la voy a volver a repetir en otra tabla? Ahí es donde yo les digo que por eso es que se totean esas bases de datos, porque además de que la tengo acá, que tengo 500 autores con sus nombres, sus apellidos, sus direcciones, sus correos,
tengo que venir acá a la tabla de libros y volver a repetir la dirección, el teléfono, el correo electrónico, cuando ya no es necesario. Ya con ese identificador que yo tengo acá, simplemente con la cédula, yo ya sé que voy a poder arrastrar la información que quiera, la que quiera de ese autor. Ahí es donde evitamos duplicidad de información. Eso es lo que se conoce en las bases de datos, duplicidad. Tener que repetir unos datos que usted ya los maneja en una tabla matriz, en una base matriz. Acá es donde generamos la relación existente entre esta tabla y esta otra de acá. Eso es lo que se conoce en Excel como modelo de datos. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Tengo mi tabla. Vamos a hacerla con esa. Títulos, autores o libros, más bien libros, perdón. Libros. Esta es mi tablita. Y tengo mi tablita acá de autores. Normalmente, ¿qué va a haber en autores? Pues yo voy a tener una información normal, específica. ¿Cómo qué? Pues yo puedo tener la cédula de ese autor, los nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanta información yo quiera. Pero ya sabemos que esa información que yo estoy registrando acá en autores, solamente lo voy a hacer una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. El registro que yo lleno del autor Federico lo hago una sola vez. Unita. No necesito llenar 4 veces a Federico porque escribió 4 libros. Federico. No, ya, una sola vez. ¿Y qué voy a tener en los libros? Pues en los libros voy a tener lo que se conoce como el ISBN, es como el código mundial, digámoslo así, del libro, el nombre del libro, el nombre del libro, el nombre del libro. Mira que se me quedó pegado. El nombre del libro. El año de publicación. El número de páginas. La editorial. Bueno, y yo qué sé. Cualquier información. Y obviamente el autor. Y obviamente quién fue el que escribió ese libro. Esa sería la información. Pero aquí nosotros sabemos que hay un dato que está vinculado aquí con esta tabla y es el autor. Entonces, yo sé que bien pueda, yo sé que se le estaba como entrecortando mucho la... ¿Todos me escuchan entrecortado o de pronto es John Freddy nomás? No, profe, se escucha bien. John Freddy, si quieres, cierre la sesión, cierra el navegador, vuelve y recarga y yo le doy otra vez acceso. Puede ser su conexión, sí. Ahorita también me dijeron lo mismo, pero pensé que era este. Esto estaba molestando muchísimo, pero bueno, creo que no es mi problema. Entonces hágale John Freddy a ver y yo le vuelvo y le doy acceso. Ok, gracias. Listo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, listo, yo sé que este autor pudo haber escrito 1,
como mínimo, o muchos libros. Pero eso no significa que si este autor que yo tengo acá escribió 4 libros, yo acá en autores lo tengo que repetir 4 veces. No, yo solamente lo escribo una vez. El autor Felipe. ¿Y cuántas veces lo voy a llamar acá? Una sola vez. ¿A través de qué? En este caso, pues de su número de documento o de su NIT o de su código. Y la información que yo desde aquí voy a poder traer va a ser toda esta información. Todos estos datos. Porque el hecho de que ellos estén vinculados significa que yo puedo, con este código, con esta cédula que está en la tabla libros, en el archivo libros, va a poder arrastrarme todos estos datos de acá. Y yo no me tengo que poner acá, bueno, este es el libro, Amémonos en Paz, del año de publicación 2021, de número de páginas de 100, editorial Norma, autor Felipe. Bueno, como es Felipe, entonces la dirección de Felipe, el teléfono de Felipe, el email de Felipe, el lugar de nacimiento. No, ya simplemente con el código se va a arrastrar toda esta información. Ese código se va a arrastrar toda esta información. Y así haya hecho otro libro con el código que yo tengo, de ese autor, él me va a arrastrar otra vez toda la información. Y si vuelvo y lleno otro libro de él, con el código del autor, él va a volver a arrastrarme toda esta información. N veces. ¿Cuál es el error común? El error común es que nosotros tenemos acá y empezamos otra vez. El libro Quedámonos en Paz. Autor, fulanito de tal, dirección, teléfono. Volvemos a repetir una información que ya tenemos acá. Llenamos el segundo libro, perdón. Hola Mundo. Tan, autor Felipe. Y otra vez llenamos acá la información. No, dirección, teléfono, email, lugar de... ¿Para qué? ¿Para qué voy a llenarme de datos que ya están acá? Yo solamente lleno una sola vez esa información y aquí la puedo arrastrar N veces, las veces que quiera. Esto es lo que se conoce en el concepto de base de datos como modelo relacional. En Excel, modelo de datos. Estamos arrastrando una información porque tenemos un vínculo entre un archivo, entre una tabla y otra. Pero entonces tenemos que tenerlas vinculadas y ese vínculo se genera por algo. Generalmente, ¿por qué se genera ese vínculo? Por un dato único, por un dato generalmente como un código, una cédula, un NIT, un serial. Porque si yo lo hiciera por el nombre, yo puedo tener autores 20 Felipes, entonces va a ser más complicado para él identificar cuál de esos 20 Felipes es. Pero una cédula, un código, sí le va a dar una identidad única. Entonces, acá es donde lo vinculo. Es por esa razón que nosotros vemos esto así. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En el archivo 13, modelo de datos, yo lo voy a abrir acá. Modelo de datos. Tenemos estas dos tablas. Entonces, tenemos una tabla que se llama MD1, que tiene un código de un producto, un país destino, un país cliente, la fecha de venta y las unidades que compraron. Ustedes saben que con esta información para mí como dato de código de, no de país, de código del producto, es insuficiente para yo saber cuál es el nombre del producto, cuál es la característica de ese producto, cuánto me pudo haber costado a mí como empresa ese producto y en cuánto se lo vendí a mi cliente, cuál fue la utilidad que me generó. Pero ya por lo menos tengo un dato importante porque yo sé que este código que aparece acá,
Pues en la tabla donde están los productos solamente va a estar una sola vez. Entonces, si yo me voy 16,699 a la tabla 2, acá lo encuentro. 16,699. Me costó esto, lo vendo en tanto y este es el nombre del producto y pertenece a la categoría tan. Si yo me devuelvo acá, yo sé que este producto, vamos a colocarle un filtro 16,699. Me aparece 2 veces como registro, tiene 2 salidas, una en 2020 y una en 2019, el mismo número de unidades. Pero con este código yo no tengo que volverme a traer que es este producto que pertenece a este medio. ¿Para qué? Ya tengo el dato que va a arrastrarme esa información que está allá. No necesito nada más. Imagínese usted aquí teniendo que agregar nombre del producto. Nombre, producto. Categoría del producto. Y acá usted, con un buscar B, tratando de devolver esta información que está acá. Entonces, mire, ¿qué va a suceder? Que estoy repitiendo. ¿Para qué voy a volver a repetir memoria SD de 16 gigas? ¿Y para qué voy a volver a repetir ¿Y para qué voy a volver a tener que repetir la categoría si yo con este código puedo ir a esa tabla y arrastrar todo lo que yo quiera sobre ese código? Esto es lo que se vuelve duplicidad de información y esto es lo que nos mata las bases de datos. Eso se vuelve muy repetitivo y a pesar de que es texto, eso empieza a ocupar espacio. Eso empieza a que la base de datos, a que la tabla se vuelva más lenta al indexar, al buscar, al ir a revisar. ¿Para qué esto? Esto yo no lo requiero. Esto yo no lo requiero. ¿Para qué voy a repetir algo que ya está en una tabla contenida? Si yo vengo y busco este código acá, el 16,699, pues solamente va a aparecer una vez. ¿Ah? Aquí en la de ventas puede aparecer N veces. Acá apareció 2, pero hubiera podido aparecer 5, 20, 500, 1000. Y solamente me está diciendo ese producto, el código. Y ya de ahí puedo arrastrar lo que yo quiera, la información que yo tenga de él acá. Sin necesidad de que la tenga que repetir acá. Esto es lo que nos mata las bases de datos en Excel. Eso es lo que ustedes tienen que evitar hacer. Porque si no, siempre sus bases de datos van a empezar a volverse tan robustas que empiezan a reventarse. Entonces le echamos la culpa al computador, le echamos la culpa a Excel y no es ninguno de los anteriores. Simplemente fue que se hizo un mal manejo de la información que se estaba consignando, de la información que se estaba registrando. ¿Eso es claro o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces voy a volver a cerrar el archivo, voy a volverlo a abrir, modelo de datos, voy a volverlo a abrir y como he repetido en varias ocasiones este mismo discurso, esto para trabajar un modelo de datos de forma correcta, esto hay que convertirlo en herramienta de tabla. Entonces voy a convertir esta información en herramienta de tabla y le voy a colocar a esta tabla ventas. Y voy a ir a esta, la voy a convertir en herramienta de tabla y la voy a llamar productos.
Es bueno que empiecen a darle identificación. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo sencillo, fácil, no nos vamos a complicar la vida. ¿Yo qué le recomiendo? Yo le recomiendo que primero utilicen títulos o encabezados contundentes, lógicos, específicos. No se aborden esos títulos grandísimos de 4, 7, 10 palabras, no. Algo muy puntual, pero que sea contundente, que sea preciso, que me diga lo que hay ahí contenido. Unidades vendidas, yo ya sé de qué me están hablando. Pero no títulos como estas son las unidades de venta, no, de venta del país que... No, eso no es un título, eso ya es una carreta. Tenemos que ser muy contundentes. Entonces los títulos deben ser contundentes. Cuando yo los voy a relacionar, entonces debo tratar en lo posible de que esa columna, ese campo que se va a relacionar con mi otra tabla, hablen del mismo idioma, sean muy similares. Entonces, mucho cuidado. Estos nombres, a pesar de que dicen mucho, en un modelo de datos se pueden volver muy ambiguos, muy simples, muy iguales. ¿En qué sentido? Que en este caso, pues yo tengo 2 tablas, pero podría presentarse que yo tenga 10 tablas o tenga 5 archivos. Y como aquí estoy hablando de productos, en otra puedo estar hablando de clientes y los tengo codificados. Y en otra de proveedores y los tengo codificados. Entonces esto me puede generar luego confusión. Porque si yo a todos los llamo código, 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 entonces yo después le voy a decir, de esos 5 códigos, dígame cuál de esos es el de proveedor. Entonces usted, ay, juepucha, y todos se llaman código. Entonces yo trato de establecerle un diferenciador. CodePro. Este también es, porque ese puede ser producto o proveedor, ¿sí ven? Entonces yo lo acompaño. Traten de que no tengan espacios. Acá mire que ya me estoy yendo como a bases de datos. Realmente aquí me estoy yendo al concepto de bases de datos. Ahí me estoy yendo al concepto de base de datos y les quiero compartir. Les quiero compartir. Esto es un gestor de base de datos MySQL. Yo cuando creo las tablas, esto que ustedes están viendo acá a la izquierda, son tablitas, son tablas. Hagan de cuenta en Excel esto. Miren. Y eso en los gestores de bases de datos relacional se hace exactamente lo mismo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a colegios y vengo acá a estructura, desen cuenta cómo tengo los nombres de los campos. Miren. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo ID de cole, ID de colegio, code DANE cole, código de DANE del colegio, non cole, nombre colegio, porque es que nombre lo va a tener en muchos, en los estudiantes, en las universidades, en el nombre del municipio. Entonces, si yo lo llamo nombre para municipio, nombre para la universidad, nombre para el colegio, entonces yo después voy a ver la lista de los nombres y yo voy a decir, ay, fue perra, de esos 3 que dicen nombre, 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 ¿cuál es el que representa el nombre del colegio? ¿Cuál es el que representa el nombre del estudiante? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que la estructura de los campos, yo le doy un identificador. Ojo, no quiero decir que ustedes se tienen que acostumbrar a eso, porque pues realmente lo que ustedes van a hacer va a ser muy distinto al trabajo que yo hago como ingeniero de sistemas. Pero es para que luego no vayan a sufrir, porque ya se van a dar cuenta que podemos llegar a sufrir. Entonces, yo le doy un identificador, le coloqué código PROD. Entonces, yo ya con esto sé que esto me están hablando del código del producto.
Y acá vengo y hago exactamente lo mismo, lo llamo igualito. Porque cuando yo los tenga que relacionar, ese es código del producto. Es código del producto. Porque mire lo que va a suceder acá. Voy a inventarme una tercera tabla que se llama MD3. Y voy a hacer de cuenta que voy a copiar una información de acá a aquí. Tenle cuidado para que entiendan por qué esa importancia de colocarle identificadores. Y digamos que esto está relacionado con los proveedores. Con los proveedores. Y este sí lo voy a dejar así, CodeProf. Póngale pues cuidado. Y voy a convertir, ahí voy a dejar este el código 1001, 1002 y 1003. Listo. Y el proveedor EDD, RR, GGG. Esto pues ya no me interesa. Y voy a convertir también esto en tabla, porque eso es que ahí es donde quiero llegar. Y esta tabla la voy a llamar proveedores. Proveedores. Entonces miren que tengo 3 hojitas. Entonces ahorita sí, vamos a hacer el ejercicio. Entonces ya tengo claro las tablas. Las convertí en herramienta de tabla. Les di los nombres a cada una como identificador. Esta la llamé ventas. Esta la llamé productos porque realmente esta la que recoge es la información del producto. Y me inventé esta para que se den cuenta de lo que podría llegar a suceder si no le colocamos un identificador a esos campos que voy a relacionar, que esta es la tabla proveedores. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a insertar una tabla dinámica que la voy a conectar, la voy a relacionar con la otra tablita. Entonces me voy para acá, insertar, tabla dinámica, normal como ustedes lo vienen haciendo, pero con la diferencia de que aquí voy a seleccionar, agregar estos datos al modelo de datos. Agregar estos datos al modelo de datos. En cuál tabla, en este caso en la de ventas, que fue la que inserté. Aceptar. Entonces él se demora un poquitico más de lo convencional, no mucho. Ahí ya me insertó la tabla dinámica. La voy a llamar TD1 y con un diferenciador. Y es que vamos a ver nuestro panel de campo de tabla dinámica de esta manera. Muy diferente al que estamos acostumbrados a ver, que es este de acá. Miren la diferencia. Por eso en la guía les coloqué la foto. Cuando no selecciono este chulito, si yo no lo hubiera seleccionado, me hubiera cargado así. Pero como seleccioné este chulito diciéndole agrégueme estos datos al modelo de datos, me cargó de esta manera. Miren lo diferente. Estamos hablando de lo mismo, pero ahí hay un diferenciador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a todas, mire que me cargó las 3 tablas. Cuando yo mi tabla dinámica la había insertado era solamente de esta. Si yo lo hubiera hecho sin seleccionar el chulito de agregar estos al modelo de datos, pues yo estuviera viendo aquí solamente la tabla de ventas. No más me estuviera cargando. Acá mire lo que hizo. Paso siguiente. Relacionamos. Tenemos que generar la relación. O sea, esto. Tenemos que relacionarlas. Tenemos que decirle, vea, tablita, usted tabla X está relacionada con esta tabla Y. Usted tabla X está también relacionada con la tabla Z, porque puede suceder que una tabla se relacione con muchas tablas. Eso puede suceder. Entonces, me voy para acá, me voy para herramientas de tabla dinámica o análisis de tabla dinámica y buscamos acá donde dice cálculos. Y mire que aparece un botón que se llama relaciones. Relaciones. Entonces le doy clic ahí. Aquí yo puedo crear tantas relaciones considere. Por ejemplo, si yo les hubiera tenido de ejemplo esto,
ustedes hubieran tenido que crear acá una relación, 2, 3 y 4 relaciones. O sea que aquí en este cuadro se hubieran cargado 4 relaciones. En el caso de nosotros solamente vamos a hacer una sola relación entre la tabla ventas y la tabla productos. Entonces le digo nuevo. Entonces mire lo que va a aparecer, este cuadrito. Profe, qué pena. Bien pueda. Es que pues, yo estoy acá haciendo el ejercicio, pero cuando hice la tabla dinámica y le di la opción de... Agregar estos al modelo de datos. Exacto, solamente me relacionó una tabla, Y usted la de ventas. ya le dio aquí todas. ¿Dónde, profe? Aquí en el panel usted separa en todas, porque si usted está en Ok, listo, no había visto. ajá, porque si está en activo, claro, él le muestra solamente la tabla que usted llamó a la tabla dinámica, pero si se va para todas, pues ahí le va a mostrar todas las tablitas que estén ahí. Mire que yo no he relacionado ninguna todavía, pero él por haberle dicho agréguemela al modelo de datos, él me llamó todas las tablas que habían en este archivo. Mírelas ahí. Ahora yo ya voy a decir quiénes se relacionan con quiénes. Entonces acá es donde viene el lío. Tabla y tabla relacionada. Tabla. Entonces, mire, ¿qué tal si ustedes no le dan nombres? Aquí le aparecería tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Y usted, hijo de pucha, ¿quién es tabla 1? A ponerse a adivinar. Por eso la importancia de darles nombres en el momento en que usted crea la tabla. Por eso la importancia de darle estos nombres a las tablas. Miren lo importante, mire que son cosas muy simples, pero mire cómo me tienen que hacer devolver. Si yo la hubiera dejado como me la llamó Excel, esto hubiera quedado así. Tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Porque lo hice en ese orden. Pero si usted tuviera un archivo donde ya insertó otras tablas adicionales a estas, entonces esta hubiera podido ser la tabla 15, yo qué sé, esta la tabla 9 y esta la tabla 3. Un ejemplo. Aquí fue porque las inserté en orden, entonces él por orden empieza tabla 1, tabla 2, tabla 3. Entonces imagínense en el modelo aquí. Usted llega, análisis, herramientas o análisis de tabla dinámica, relaciones. Entonces usted le dice, voy a crear una nueva relación. Y mire eso. Y usted fue, pucha, yo creo que tabla 1 es, no, lo matan a uno. No. Entonces, por eso yo debo coger y especificarle. Esta era la de ventas. Esta es la de productos. Y esta la había llamado proveedores. Porque de esta manera, cuando yo haga mi relación, va a ser más fácil encontrar la tabla. Entonces, la primera relación que voy a crear es entre la tabla productos, está relacionada con la tabla ventas. Bueno, entonces tabla ventas. ¿Cuál es la columna que se relaciona a la de código PROD? Imagínense que acá dijera código y usted viniera y buscara otra tabla y también le dijera código. Usted dice, pucha, ¿ese código de qué será? O esta tabla ventas también podría estar relacionada ¿con quién? Con el vendedor. Y entonces usted, aquí en la tabla, qué pena que me esté devolviendo, pero es para que puedan entender y dimensionar esto. Y ustedes por acá tuvieran código que es del vendedor. Entonces, código aquí, que es el del producto, y código acá, que es el del vendedor. Entonces, cuando ustedes hagan la relación, cuando llaman la tabla, en este caso, ventas, aquí aparecería código y código. Y usted dijo, pucha, ¿cuál es el código del producto? No, usted aquí ya de una lo identificó, porque en esa tabla usted tenía código de producto, código de proveedor. Código de producto. Yo voy a coger la tabla ventas que tiene la columna código de productos y la voy a relacionar
con la tabla productos, código producto. Esa es la relación que se está generando en 3Js2. Entonces, yo estoy haciendo este ejercicio. Estoy haciendo este ejercicio. Usted en un gestor de bases de datos relacional, mire cómo lo vemos. Esta es la llave principal y mire las llaves secundarias. Eso que yo estoy haciendo ahí, estoy haciendo esto mismo. Lo que pasa es que aquí en un gestor de base de datos diferente, pues se hace totalmente distinto. Pero esto es lo mismo que estoy llamando. Esto es lo que se conoce en base de datos como llaves foráneas, llaves relacionadas. ¿Y eso qué me va a permitir? Nada, mire la media bobada de esto. Que cuando yo llegue a esa llave secundaria, por ejemplo, acá del ID del estudiante, él me diga cuáles hay, quiénes hay, y no que me ponga a inventar. O ID del municipio, que me diga cuáles hay, y no que me ponga a inventar. Ay, ¿cuál será el código de Pereira? Ve, ¿cuál será el código? No, acá están. Porque como hay una tabla matriz que tiene estos datos, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Listo, entonces ya lo relacioné, aceptar. Ahí quedó ya la relación. Cierro. Listo, yo ya sé que tengo conectadas estas dos. Ahora, yo podría generar, vamos a hacer una consulta muy simple. Si yo lo hubiera hecho normal, entonces hagamos de cuenta que esta es la tabla dinámica normal, que no la trajimos desde el modelo relacional, desde el modelo de datos. Entonces yo quiero saber cuántas unidades vendió en los países, cuántas unidades se vendió por país. Muy bien, hasta ahí nítido. Breve, mire, una consultica normal que usted hace en su tabla de datos. Pero llega y le dicen, venga, pero ¿de cuáles productos? Sí, él vendió 277 unidades en Argentina, pero ¿qué productos se vendieron en Argentina? 1714 en China, pero ¿qué productos? Aquí quede paila. Porque como en la tabla ventas no tiene ese dato incluido en su base, en su tabla. Miremosla. Mire lo que tiene la tabla ventas. Código del producto, país, la fecha de venta y las unidades. Entonces ahí, si usted quisiera saber eso, le tocaría hacer lo que yo ahorita les coloqué en rojo. Crear una columna acá intermedia y con buscar B, ir y buscar este código para que le traiga el nombre de ese producto a esta tabla y ahí sí desde acá, con ese nuevo campo, poderlo llamar. Miren lo ilógico que se vuelve. Y ahí es donde se vuelve repetitiva esa información. Porque es que si fuera que usted lo trajera una vez, pero recuerden que este producto se pudo haber vendido 1, 2, n veces. Este producto se pudo haber vendido 1, 10, 5 veces, 20 veces. Y usted imagínese tener que repetir 20 veces este nombre que porque lo vendió 20 veces. No. ¿Para qué? Entonces miren cómo me quedaría de chueca la tabla. Sí, muy bien, ya me di cuenta cuántas veces, cuántas unidades se vendieron en cada país, pero no he podido saber qué productos se vendieron. Ah, pero es que yo tengo esto relacionado, yo no voy a sufrir. ¿Qué? Yo me vengo para acá y le digo, listo, en ventas están los dos campos que utilicé, pero yo recuerdo que esta tabla está relacionada con productos. Ah, no, tráigame el nombre del producto, qué se vendió y cuántas unidades se vendieron ya. ¿Listo? Le tocó ir usted con buscar B y crear y volver a repetir el nombre del producto N veces que se vendió. No, ¿por qué? Porque usted ya lo tiene relacionado. Y el hecho de que este dato código de producto esté relacionado con él va, los cruza. Ah, este es el producto 15, hasta la información de ese producto. Ah, este es el producto 18, esto se vendió este producto. Ya, están relacionadas. Relacionadas. Eso es un modelo de datos. Eso es lo que tienen que tener cuidado, esas son las recomendaciones que se dan
Y así es como se construye un modelo de datos en Excel. Esto es más eficiente que usted tener una base de datos donde tenga varias columnas para repetir otra vez el nombre, el tipo, el costo y la venta. No, eso no se hace. Usted simplemente carga un dato principal y él viene y lo busca acá y se trae la información que quiera de ese dato, porque están relacionados, están vinculados. No sé si sea claro, sino con mucho gusto me dice. Profe, Señor. no, es algo pues como muy capcioso. Digamos que toda esta información, cuando toda esta información está en una sola tabla, uno hace una tabla dinámica, ¿cierto? Pues sí, y extrae esa misma información. Cuando uno hace las tablas sencillas dinámicas, siempre muestra, casi la mayoría de veces muestra subtotales, en este caso por países, como cuando la hicimos sencilla, Argentina, tanto, Chile. Aquí no hay subtotales, sino que hay un total de unidades vendidas al final por todos los países. Correcto. O sea, está clasificado por productos, Argentina líquido, ¿a qué? Antiestático, Antiestático. 150, memorias USB, 130, pero entonces no me da, digamos, el total de los productos que vendió para Argentina. Ese subtotal, pues, no sale, ¿cierto? No saldría. A ver, miremos a Sino ver. que en las tablas sencillas salen los Y nos muestra, subtotales. claro, nos muestra. Miremos a ver si por diseño esos subtotales los puedo habilitar. Mostrar todos los subtotales en la parte inferior. Ya, mire. Ah, sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? A herramientas de tabla dinámica diseño, subtotales. Él digamos que Ah, por ya lo vi. orden, él los suspende, no los muestra, pero yo claro que Ah, subtotales los excelente, puedo profe. mostrar. Ahí estaban. Gracias. Ajá. Entonces miren cómo relacionamos esas dos tablitas. Ya con eso puedo relacionar y traer datos que anteriormente desde aquí, si lo hubiera hecho sencillo, si lo hubiera hecho solito, me hubiera tocado en la tabla matriz llenarme de datos otra vez, a repetir el nombre del producto, a repetir la categoría, a repetir el costo. Cuando esa información yo solamente la puedo tener una sola vez y con la relación la llamo n veces. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Listo, voy a cerrar acá y voy a ejecutar el otro archivo. Creo que es el 14. 14. Otro modelo de datos. Entonces vamos a mirar acá. Entonces tenemos universidad, niveles. Entonces tenemos código, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, sueldo, fecha de comienzo, fecha de nacimiento en una tabla. En la otra de niveles tenemos cargo, nivel, universidad, estatus, vacantes, cantidad. Ojo pues, voy a agrandar un poquitico más esto para que de una vez descifremos qué hay o qué es lo que nos relaciona esta tabla con la otra de allá. Miren bien esa, si tienen que anotar en un papelito, anoten. Ya me voy a pasar a la otra y usted me va a decir, pues yo pienso que lo que fusiona esas dos tablas es esto. ¿Qué nos une esas dos tablas? Carlos, sí, eso es verdad, eso hay que cacharrearlo en forma. ¿Qué es lo que nos une esas dos tablas? Esta de un if
con la de niveles? El cargo, profe. Muy bien, el cargo. Muy bien. Mire que ahí no fue ni siquiera el código, no el cargo. ¿Por qué? Porque si nos vamos para acá, estamos identificando que el cargo primero nos define como un tipo de nivel. ¿Sí? Nos define como un nivel. Y nos da también pues como otra información adicional, pero realmente el elemento acá es el cargo. Eso es lo que nos fusiona eso. De una, usted aquí qué podría imaginarse que podríamos sacar. De una. De aquí qué información yo podría sacar con respecto a esta de niveles. ¿Qué podríamos imaginarnos? Entonces, remitámonos a la guía. Miremos a ver qué dice la guía. Imaginemos que se desea conocer el nivel según el cargo del empleado. Se tratará de resolver de la forma tradicional haciendo uso de las funciones búsqueda y referencia. Imaginemos que se desea conocer el nivel. Entonces, claro, a usted le dicen, venga, ¿el docente en qué nivel está? Ay, jueperra, entonces, ¿qué nos toca? Insertar una columna o llamar esto nivel y tratar de traer el buscar B para que nos busque el cargo en donde, en esta matriz, y nos diga qué nivel es. Ah, el docente es nivel 4. Esto lo amarré. No, venga, amarrémoslo de una vez. Y arrastrar de aquí para abajo. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Ustedes ya saben que no. En nuestra vida pasada, o sea, hasta hace 8 días, usted pensaría que sí, es que eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero ya en esta vida y a partir de hoy, usted ya sabe que eso no lo va a hacer ni de vainas. Porque esto va a representar para Excel acumulación de datos. Eso va a representar acumulación, duplicidad. ¿Para qué yo voy a repetir nivel 4, nivel 4, nivel 4, nivel 4, nivel 3, nivel 3, nivel 3? Si yo ya sé que un docente pertenece al nivel 4, ya eso es más que suficiente. Yo ya lo tengo reportado aquí. Ya. ¿Para qué voy a volver a repetir lo mismo? No, es que lo necesito para que cuando haga mi tabla dinámica yo pueda saber cuánto se pagó de nivel 4 en sueldos. O en nivel 4, aunque yo con docente lo voy a sacar, o en nivel 4, cuántos pertenecen a la facultad de Derecho. ¿Sí ven? ¿Para qué voy a volver a repetir esta información? No, esto es lo que no puedo hacer. Por eso es que se totean esas bases de datos, porque las cargamos tanto de la misma información que ya está aquí. Entonces esto se vuelve redundante. Esos son los conceptos de bases de datos. Mire, redundancia en las bases de datos. Duplicidad en las bases de datos, porque estamos repitiendo el mismo elemento cuando yo ya lo tengo una sola vez aquí. Listo, entonces ya saben que esto no lo vamos a hacer. ¿Qué hago? Convierto esto en tabla, control Q, control T, y le voy a decir que estos son los docentes. No, mentira, porque ahí hay de todo. Empleados, esto se llama empleados. Yo pienso que esto es más de empleados. Y aquí voy a convertir esto en tabla y la voy a llamar niveles o cargos. Niveles. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya voy a hacer una consulta. ¿Qué tipo de consulta? Aplique el modelo de datos a la base de datos, teniendo en cuenta todos los elementos principales a la hora de trabajar con este tipo de elementos. Ya los vimos. ¿Qué tuvimos en cuenta? Que no tuve necesidad de crear una nueva columna para saber ese cargo a qué nivel corresponde. ¿Por qué no lo hice? Porque yo ya tengo una basecita de datos, una tabla independiente que me dice qué nivel corresponde a cada uno de los cargos.
¿Para qué voy a volverlo a repetir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el salario anual acumulado correspondiente a cada uno de los niveles. Ah, perfecto. Entonces, me paro en esta tabla e inserto mi tabla dinámica. ¿Qué le voy a agregar? Que la voy a agregar a esto, al modelo de datos. Eso es lo único diferenciador que vamos a hacer, aceptar. Se demora un poquitico de lo convencional. Me voy para todas y ya vemos que me cargó las dos tablitas, empleados y niveles. Por eso la importancia de darle nombres a sus tablas. Me voy para análisis de tabla dinámica o herramientas de tabla dinámica y acá en cálculos busco relaciones. Le digo nuevo y llamo la tabla empleados. Y le digo que vaya y busque el cargo. Y le digo que esa tabla empleados está relacionada con la tabla niveles, que el campo principal es cargo. Ya estoy relacionándolas. En empleados yo tengo una columna que se llama cargo. Ahí me dice si es docente investigador, si es auxiliar administrativo, si es contador, si es profesional, si es tecnólogo. Pero ese cargo genera un nivel y ese está relacionado 100% con la tabla niveles. ¿Con qué campo? Con la misma cargo, aceptar. Ahí ya creé la relación. Ahora sí, solucionemos lo que nos dijeron. Entonces nos venimos para acá. Cosa que no hubiera podido hacer solamente con la tabla empleados. No hubiera podido hacer eso. Ahora sí. Me dijeron los sueldos. Están en la tabla empleados. Y me dijeron que quieren saber, volvamos a leer lo que nos están pidiendo, calcular el salario anual acumulado correspondiente a cada uno de los niveles. Quieren saber cuánto se paga en sueldos por cada nivel. Listo. El nivel no están empleados. El nivel está en la tabla niveles, pero como ya está relacionada, entonces voy a llamar a nivel. Muy bien, listo. Ya sé cuánto se paga. En cada nivel, cuánto se paga en sueldo. Perfecto. ¿Cómo la vieron? Muy bacana la herramienta, doña Eumir. Ya es cuestión como de aplicarla. Correcto, sí. Y ahí es donde yo les recomiendo algo. Ojo, ya me sucedió con una personita y creo que se los había dicho. Esto genera como, pues pucha, no, eso me va a ayudar mucho en mi base de datos. Eso no se puede aplicar a la ligera. Además, porque ustedes ya tienen bases de datos, pues que tienen duplicidad, tienen redundancia. Ustedes hagan su copiecita y en esa copia que hacen, empiecen como a tratar de implementar que no es necesario esos datos que se tienen que repetir, como en el caso del ejemplo de lo que estábamos, ya Edwin ya le va a dar la palabra, como en el caso de acá que yo estaba agregando una columna niveles. ¿Para qué? Si los niveles ya estaban acá en esta tabla. ¿Para qué? Entonces usted analiza eso y empieza a eliminar aquello que no le sirve. Y suave sorongo empieza a identificar cuál es el dato, cuál es la columna que se va a relacionar con la otra tabla o con las otras. Porque es que vuelvo y le repito, yo una tabla la puedo relacionar con muchas otras tablas. Venga, miremos acá, a ver si me aparece una foto para que ustedes se den cuenta. A ver, Edwin, bien pueda, vaya hablándome mientras tanto. Mire, por ejemplo, acá, producto con las que se relaciona, con colores del producto, con tamaño del producto, con categorías del producto. Mire, una sola tabla se relacionó muchas veces.
Eso puede suceder en un modelo de datos. Esto es lo que cuando uno enseña al técnico, el tecnólogo o a profesionales en pregrado, esto es lo que genera más confusión porque hay que tener una lógica para poder construir esos modelos entidad-relación. Yo tengo que plantearme en la realidad qué es lo que puede suceder. En un taller de autos. Bueno, pues tenemos los clientes, tenemos reparaciones, tenemos los productos, los repuestos, tenemos proveedores. Listo, empiece a relacionar de ahí qué hay o qué relaciones se me van a generar entre esas entidades. Que es que el repuesto se genera con el vehículo, el cliente con la solicitud de reparación. Empiece a jugar con eso para definir bien el modelo entidad-relación que se va a generar ahí y hacer un buen modelo de datos, porque tampoco se trata de relacionar todas las tablas con todo, porque muy seguramente no es necesario. ¿Sí ven? Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy presente. Edwin, bien pueda. Profe, no, quería mirar de nuevo cuál fue la relación que hizo en este ejercicio. ¿Cuál fue la relación? Pues acá Las entre relaciones. No, las relaciones fue cargo de la tabla empleados con cargo de la tabla niveles. Eso, Okay. esa fue la relación. Sí, claro. Listo, profe, gracias. Listo. Y aquí simplemente lo que hicimos fue de la tabla empleados, el sueldo, lo relacionamos con niveles y obviamente como eso está conectado, el juez identificó, estos pertenecen, estos son de estos son los sueldos que se pagaron. Ya. Profe, pregunta. Señor. ¿Y eso solamente se puede en un mismo libro o con un libro? No, eso es lo mejor. A eso vamos, yo creo que la próxima clase, a relacionar entre libros diferentes. No, claro, no. Acá estamos en el nivel básico. Ya vamos para el avanzado. Este es el nivel básico cuando yo tengo todo mi libro con todas las bases de datos en unas hojas ahí. Que para mí es el escenario no ideal. O sea, yo lo trabajo cuando son 2, 3 hojitas, pero yo cuando tengo más de 3 independientes, universidades en un archivo universidades, niveles en un archivo niveles, profesionales en un archivo profesionales, todos aparte. Y luego los conecto con Power Query, que es lo que ya vamos a llegar a esa inducción. Listo, profe. Bueno, señor. Y ahora sí, entonces lleguemos a la herramienta. Mire lo que dice. Desde Excel 2010 y 2013 teníamos Power Query. O sea, si usted tiene versión 2007, lo siento, no tiene Power Query. Si tiene 2010, 2013, sí tiene Power Query, pero le toca descargar el complemento e instalarlo. No viene integrado en el Excel, es un complemento adicional. ¿Qué es Power Query? Es sin dudas la herramienta más poderosa de obtención y transformación de datos externos. Con Power Query lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a conectar datos que vienen de afuera. Esta herramienta tiene la capacidad de acceder a varios orígenes externos de datos que pueden ser trabajados en Excel. Miren lo bacano. Puedo traer no solamente información de un archivo de Excel, sino, mire todas las fuentes, desde la web, desde un archivo CSV, desde un archivo PDF, desde MySQL, desde Microsoft Server. Bueno, cada origen de datos puede ser relacional o no, sencillo, complejo, estructurado o no. Ya nosotros lo que hacemos en Power Query es organizar esa información. Una vez se accede a los datos desde el editor, tenemos una vista preliminar. Entonces acá colocamos un ejemplo.
Entonces vamos a hacer, para culminar, vamos a hacer un primer ejemplo. Voy a cerrar este archivo y voy a abrir un archivo nuevo. Ojo, un archivo vacío, un archivo nuevo. ¿Cómo encuentro o dónde encuentro a Power Query? En la cinta datos, obtener y transformar datos. Esto hace parte de todo lo que es Power Query. Cinta datos, obtener y transformar datos. Esto es lo que nos lleva a Power Query. Como complemento, pues normalmente en el 2010 y en el 2013 me tocaba venirme acá a opciones, complementos y activar el Power Query. Ahí ya no, mire que acá ya no viene. ¿Por qué? Porque él ya está acá embebido en la cinta datos. Acá está, todo esto hace referencia a Power Query. Todo esto es Power Query. Ya viene embebido ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener datos desde la web. Este es muy bacano. Ya se van a dar cuenta. Entonces voy a hacer el ejemplo, pero también quiero aclarar que a pesar de que es muy bacano, tenemos que tener en cuenta ciertas características. Entonces, ojo pues, voy a buscar acá en internet población por ciudades en Colombia. Y voy a ir acá a Wikipedia. Entonces, miren esto. La población por ciudad. Ahí está. Miren lo bacano de esto. Voy a copiar esta dirección. No sé si alguien ya lo ha trabajado. ¿Alguien de acá lo ha trabajado? Obtener datos externos desde Excel, desde la web, por ejemplo. Mire que ahí estoy metido en Wikipedia, una tablita. ¿Alguien ya lo ha hecho? Tranquilo que no le voy a preguntar cómo se hace, simplemente para saber. Carlos dice que no. Edwin lo ha hecho. John Freddy. ¿No lo han hecho? No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, esto va a ser profe, no. Lo conocía, pero no lo he trabajado. perfecto. Entonces, póngale pues cuidado. Entonces, me vengo para acá para datos. Recuerden, voy y busco el sitio web. Entonces, acá está la tablita, perfecta. Copié la dirección. Vengo para datos y voy acá donde dice desde la web. Entonces, mire lo que les va a aparecer. Esa ventanita. Y mire lo que le pide. Dirección URL. Pego la dirección de Wikipedia, la que me colocó tal cual. Y le doy a aceptar. Ahí ya me acaba de conectar con Wikipedia. ¿Esto por qué sale? Porque puede ser que usted esté accediendo a un sitio privado donde de pronto le va a pedir APIs, donde de pronto le va a pedir que genere una sesión. Entonces, por eso es que aparece esto. Pero aquí nos vamos a conectar lo normal como un anónimo. Le voy a dar conectar. Entonces, miren esta maravillosa cosa. Herramienta, perdón. Mire que ahí está conectando. Y mire lo que me cargó. Entonces, él se fue para ese sitio en internet y me trajo una información que hay allá, la cual me va a servir a mí. Miren esta tabla. Población de los municipios de Colombia según proyección del DANE para el 2019. Hay otra más. Población de municipios según proyección, es como la misma, ¿ok? Ah, no, ahí siguen otros municipios. Miren, 3 tablas. Ya, miren, 3 tablas con datos que me pueden servir. Entonces le voy a dar clic a este primero y mire lo que me cargó, como una tablita ahí. Generalmente esto siempre lo van a traer los sitios web, que es como el encabezado de la página o del sitio web. Ahora miren este segundo que le voy a dar clic. Mire cómo me cargó la tablita. La primer tablita que yo estaba viendo acá. Mírenla. Bogotá, Cundinamarca, 7.700.000, no, bueno, aquí ese dato no sé, 77 millones, 105, no, 7 millones, 715, 778, 7 millones, sí, obvio,
Lo que pasa es que aquí vamos a tener un problema, ya lo pillé. 7 millones, 715, 778, 2 millones 490, 164. Mírenlos ahí. Ve. Uy, esta me sirve. Entonces, ojo, hoy vamos a trabajar con cargar solamente. No me vayan a emocionar con transformar. Cargar. Y miren lo que va a suceder. Miren esta maravilla. Ahí está pensando, vea. Por acá está conectando. Por acá está trayendo. Cargó primero el mío. Cargó ya suyo. Listo. ¿Qué le cargó? Ya le digo, Yo profe. también. Ya les cargó. Excelente. Les cargó la tabla, ¿no? La tablita, profe. La tabla con toda esa información la voy a volver a hacer. Es que ahorita estaba haciendo unas cosas, entonces Y la cargó con diseño de tabla de una vez. todo, claro, es que la carga como una herramienta de tabla. Herramienta de tabla, eso. Exacto. Entonces, esperen, esto no se me preocupen todavía. Esto lo vamos a ver dentro de 8 días. No sé por qué no me la está cargando. Voy a cerrar, voy a volver a intentarlo hacer. Voy a pegar la dirección, aceptar. Listo. Entonces le di esta primera, me cargó la primera tablita. Voy a decirle aquí cargar en. Le voy a decir que me lo cargue como tabla. No debería darle todo esto. Él debería darme como a los compañeros que ya les cargó. Y miren lo bacano. Se lo cargó en una tabla, vea. Aquí sí tenemos un problema. Tenemos una dificultad. Que yo quiero que de una vez entiendan. Y que no es problema de Excel ni que usted haya hecho un proceso malo. Esta tabla que está hecha en Wikipedia, los datos cuando le digitaron los valores, mire que no los digitaron como un valor numérico, sino como cadena de caracteres, espacio entre el uno, entre el otro, y obviamente Excel es muy cuidadoso y trae la misma información. Entonces, si ustedes observan estos datos, no les van a servir para nada, porque ahí no se los está identificando como número, se los está identificando como una cadena de texto. Eumir, ¿y usted cómo sabe? Pues mire lo sencillo. Primero se los alineó a la izquierda. Y segundo, si yo hago esto, él de una vez debería haberme dicho acá el promedio, la suma. Y mire que me está haciendo es un reconteo. O sea que estos datos me los identificó como texto. No le van a servir para nada. ¿Qué le tocaría a usted? Empezar a digitarlos nuevamente. 7 millones, 715, 778. Para que ahí sí sea un número. O usted mirar a ver con qué artimañas de funciones convierte eso, qué hace, si quita espacios, bueno, yo qué sé. Pero mire lo que ya pude hacer. Ahora vamos a hacer... Eumir, perdón, pero y por formato no los puedo cambiar a... No, esto es más galleta, venga a ver si lo puedo hacer de una vez. Número, no, Sí, ¿sabe por qué no? Porque como tienen espacios, ya Profe, ese espacio... y ese manejo de los espacios que usted nos enseñó la otra vez. No, porque recuerden que la función espacios lo que hace es que quita los excesivos. Pero si él identifica que hay un espacio entre este número y este y es un solo espacio, él piensa que es una palabra separada de otra. Entonces él le va a respetar ese espacio. ¿Sí me entienden? Ahí sí lo dejo para que lo cacharren y me digan, Eumir, yo lo hice así. Pero miren la maravillosa, vea. Le tocó digitar a usted. Ahora dígame en la galleta, si ustedes llegaran y hicieran esto, copiaran aquí, que es lo que uno normalmente ve en ustedes, que uno le da como, y pega. Mire eso. Horrible. Quedó Queda desembalado uno. Quedó con las banderitas, Ahora voy a buscar otro. Población por países. Creo que ese fue el ejemplo que hice la vez pasada y me gustó más. Miremos este. No, este está igual, vea, de una cuando yo veo de una si eso separado. Yo no sé por qué cuando hacen eso, no sé qué,
porque lo aplican de esa manera. Ah, esta yo creo que es. Esta, miren esta. Esta está perfecta, mírenla. Esta está perfecta. Entonces, miren, Esa sí tiene la puntuación. correcto, ¿no? Y está bien organizadita la tablita. Copio la dirección. Voy a cerrar este archivo. Voy a abrir un archivo nuevo. ¿Cómo vieron esa herramienta? ¿Bacano o no? Sí, está chévere. Datos desde la web. Aquí ya para que finalicemos. Pego la dirección. Aceptar. Dejo que conecte. Conectar. Y mire lo que me cargó de esa. Document generalmente es una tabla de cabezado, tabla de 0. Miren la qué belleza. Cárguemela. Esta berraca no me la está cargando. Pero entonces ya, ¿qué hizo? No me la quiere cargar de una. Mire lo que me cargó. Me cargó la tablita. Espere, yo le hago acá, cargar en tabla, acá. Listo. A ustedes se las carga de una. Creo que es, miren la de una. Ahora miremos a ver si estos sí son datos numéricos. Yo ya sé que de una, mire. Con esto ya usted ya tiene un análisis estadístico, vea. ¿Le tocó digitar? No, ya tiene todito. Miren. Para eso sirve Power Query. Entonces, ¿qué pasó? Se cargó un panel al lado derecho, mírenlo acá, que se llama consultas y conexiones. ¿Con qué está relacionado eso? Con Power Query. ¿Cómo entro a Power Query? Entonces le voy a dar doble clic acá, doble clic. Y mire que me lleva al editor de Power Query. Yo desde ahí yo ya podía hacerle una transformación, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Perdón, ¿dónde le diste el doble clic? Que no alcancé a ver. Se abre, cuando usted carga la tabla, se abre aquí al lado derecho, consultas y conexiones. Eumir, mira que no se me cargó. Entonces usted se viene para datos y habilita consultas y conexiones. Y le da doble clic a la tablita que cargó. Doble clic. Y él lo lleva al editor de Power Query. Ah, ya. Que este es otro mundo. Entonces a mí a veces me preguntan, Eumir, ¿usted prefiere, usted por qué casi macros? ¿Qué es lo que dice acá Sandra? ¿Cómo traje esa URL? Yo lo que hice fue que me metí a internet y busqué una página. Ve, la cerré ya. Bueno, entonces, Sandra, mire, lo que yo hice fue en Google coloqué población, ciudades o países del mundo, fue que coloqué, creo. Se puede buscar lo que quiera, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Entonces me vine por acá y la de Wikipedia pues no me gustó. Entonces esta mire que también tiene separaciones. Yo sé que me va a hacer erróneo eso. Entonces, ¿qué hice? Copia la dirección acá arriba, Sandra, la copia y ya se viene para Excel. Y acá en datos le dices desde la web y ahí pegas esa dirección y ya. Y él te conecta con ese sitio y lo que son tablas con valores, tú lo seleccionas y le dices cargar y él lo que trae es la información que está allá en la web. Y ya le quedó en su archivo. Usted ya puede manipular esa información desde ahí. Aún así, como esto quedó conectado, un ejemplo, si en esta página llegaran a hacer una actualización, automáticamente él me dice, se genera una nueva actualización, usted quiere actualizar o yo le doy acá, actualíceme y los datos se actualizarían automáticamente. Eso es una berraquera. Eso es una berraquera. Listo. ¿Cómo la vieron, pues? Muy chévere. Es muy elegante. Sí. Y eso mismo ustedes pueden hacer con cualquier archivo. Cacharréenlo. Acá en obtener datos externos desde un archivo, carguen un PDF que tenga tablas. Ojo, los PDFs, para que cargue bien la tabla, a veces uno los ve también copiando y pegando de PDF y eso es horrible. No, ustedes hacen lo mismo. Así como hicieron desde la web, pueden llegar acá desde PDF, van y buscan el PDF. Venga a ver si yo tengo por acá una. No, pero no creo que tengan.
que tengan tablitas. Voy a buscarme unos archivitos y hacer lo mismo. Uno que tenías ahí que dice balance. No, pero ese creo que no tiene. Venga, miremos acá, balance, a ver. Profe, No, vea, son archivos vacíos que utilizo para ejemplos. Señor, cuando uno copia la URL y le da como la parte de cargar, salen varias tablitas. sí, Por ejemplo, yo he copiado 2 URLs y solamente me sale una tablita que es la que se llama document y me muestra solamente los encabezados y no le cargo nada más. y no me carga nada más, entonces no sirve. Exacto, ahí es donde hay que tener, digamos, como esas prevenciones o esas medidas, porque no todo sitio, de pronto uno a veces lo ve y mentiras que no es una tabla, sino una imagen, no le va a cargar a Excel. Okay. O es un diseño diferente a tabla, son div, no le va a cargar en Excel. ¿Sí? Entonces, si el sitio que yo vaya a tratar de extraer la información, a cargar esos datos, tiene que haber sido construido desde tablas para que en Excel me lo cargue. Y si no, pues me toca buscar otro sitio relacional. Por ejemplo, usted tiene ahí esa tabla y usted puede mirar cuál era el sitio web de donde la trajo, la URL. Yo como ve que coloqué ciudades, No puede verlo entonces. población, países del mundo. Creo que fue esta. Venga, miremos. No, yo, por ejemplo, copié esa no esa sirvió. podría como servirme. No, yo hice con esa página que usted tiene ahí abierta, yo lo hice con esa página y no me funcionó. ¿Con cuál? ¿Con esta? Con esa. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso de pronto no fue hecho. Venga, miremos. Miremos a ver si eso no fue hecho en tabla. Y eso es de pronto de algo que trae, sí, pareciera que no es una tabla. Correcto, no es una tabla, entonces no va a servir. Profe, como la imagen. Ustedes de ahí, perdón, compañero, ustedes de ahí de Excel, pues tampoco puede identificar cuál es la página de donde trajo la información. Sí, claro, yo puedo venir acá a datos externos, vengo acá donde dice configuración del origen de datos y él aquí me muestra la página de donde traje. Ok, sí se puede. Ajá, sí se puede ver, sí, claro. Señor Carlos, bien pueda ya para finalizar, bien pueda. No, ya, ahí con eso me respondiste. Ah, Qué bueno. chévere. Muy chévere está. Entonces, dentro de 8 días trato de subirle unos archivitos para que vean en un PDF cómo también puedo, porque en los PDFs copiar una tabla y pegarla en Excel, eso es inmundo. En cambio, usted la extrae del PDF y él se la trae completica también. Pero en el PDF, perdón, también hay que tener en cuenta que ese PDF no pudo haber sido una foto que le tomaron a una tabla, porque por más Excel, por más Power Query, él no va a ser capaz de extraer eso. Fue porque ese PDF, cuando hicieron la tabla, fue de un Excel que convirtieron a PDF o de un Word que hicieron la tablita y lo convirtieron a PDF. Ahí sí Excel le va a extraer esa información. También muy bacano. ¿Sí ven? El origen tiene que ser una tabla creada en el documento original. Tiene que ser una tabla, correcto. No una imagen. No una imagen porque imposible. Sí, queda loco. Exacto. Listo. Eso sería todo por hoy. Ahí ya entramos al mundo del modelo de datos, Power Query. Dentro de 8 días hacemos otros 2 ejercicios, hacemos una combinación con Power Query y ya nos queda lo último que haríamos unas consultas con Power Pivot y eso sería el curso de Excel avanzado. Muy bien, muchas gracias, Omir. Bueno, feliz noche para todos. Distraído la asistencia, porfa. Buena, muy